Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 95. La reflexión titula Solo se trata de la gracia de Dios. Las lecturas las encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulos 9 al 11, en el Salmo 95 y el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 1 al 24. Vamos a ver hoy cómo Dios nos vuelve a recordar en su palabra que todo es por su gracia inmerecida, no es por nuestro desempeño, no es por nada de lo que nosotros hagamos, es Él el que nos da y nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para vivir en esa libertad que Cristo ganó para nosotros, un regalo inmerecido. Y vamos a ver también en Lucas que habla del nacimiento de Jesús y cómo esa noticia fue dada a unos pastores humildes, mostrándonos que Dios nos incluyó a todos en su evangelio porque es por gracia. Hay un versículo que me impactó y es que decía que María guardaba todo en su corazón. María entendió que ella era espíritu, no sentimientos ni pensamientos. Entonces vamos a ver. Deuteronomio 9 es el discurso de Moisés, que advierte al pueblo de Israel de no jactarse de la conquista de Canaán. Enfatiza que la tierra que se les da es por gracia de Dios y por la maldad de las naciones cananeas, no por la justicia o bondad de Israel, recordando su historia de rebeldía y el episodio del becerro de oro. Vemos que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz y ellos metieron la pata muchas veces, sin embargo, las promesas de Dios para ellos permanecieron. En los versos del 1 al 6, Moisés advierte enfáticamente que aunque los enemigos son fuertes y los gigantes de Anac imponentes, Dios pasa adelante como fuego consumidor. La posesión de la tierra no es un mérito de Israel. O sea, cuando las bendiciones llegan a tu vida es porque Dios así lo ha permitido. Él es el que quita los obstáculos, todo lo que impide que esas bendiciones lleguen hacia ti. Entonces dice, después de que el Señor tu Dios te haya hecho eso por ti, de ir como fuego devorador y subyugar a todo lo que se te opone, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No es así. Es la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno, porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no, porque no lo eres un pueblo terco. Y eso es lo que Dios hoy nos recuerda a todos nosotros. Recordemos que por la obra consumada de Cristo en la cruz, todos nosotros somos herederos de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob y recibimos esas bendiciones por gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces no olvidemos eso en nuestro corazón, no nos engriamos con que nos vaya bien y pensar que es obra y mérito nuestro, porque no es así. Y Moisés recuerda en los versos del 7 al 24 que les recuerda a ellos la rebeldía constante. ¿Para qué? Pues para combatir la soberbia. Moisés les repasa la historia de desobediencia desde el monte Horeb hasta el episodio del becerro de oro, donde Dios se enojó muchísimo y quiso apartar su bendición de ellos. Entonces, ¿qué es el antídoto para la soberbia? Recordar nuestra rebeldía. Recordar de dónde nos sacó el Señor y cómo llegamos a ese punto. Si yo repaso, Dios mío, yo siempre quise irme en la corriente contraria, hacia el otro lado. Me decían a la derecha, yo iba a la izquierda, me decían a la izquierda, yo iba a la derecha, me decían atrás, yo iba al frente. ¿Por qué? Porque quería hacer mi voluntad a como diera lugar.
Y entonces pues Dios me dejó hasta que me estrellé y me estrellé tanto que un día Él me encontró y yo dije, no puedo más, yo acepto lo que tú tienes para mí. Recuerdo tanto que un versículo que tocó profundamente que decía, tú eres la niña de mis ojos. Yo decía, la niña de los ojos de Dios. Y todo lo que yo hacía, decía, no más. Ese fue el versículo que me volvió la mirada a mi Padre de amor. Y vemos que en los versículos del 18 al 20 y el 25 al 29 se destaca por la intervención de Moisés que salvó al pueblo de la ira de Dios, subrayando que su supervivencia y bendiciones dependen de la misericordia divina, no de sus propias acciones. Nuestra supervivencia hoy dependió de la obra consumada de Cristo en la cruz. Fue la misericordia que se derramó ese día, su sangre preciosa, que pagó el precio de nuestro extravío, y por eso nosotros fuimos justificados, porque la justicia de Cristo pasó a nosotros cuando Dios juzgó que éramos inocentes porque Cristo pagó el precio. Su justicia pasó a nosotros. Es así de sencillo. Por eso no es tu mérito, es gracia divina, porque Él se complació en salvarnos a todos en su Hijo, nos reconcilió a todos en Cristo Jesús. Y vemos que Dios es fiel a pesar de que el pueblo sea rebelde. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y va a cumplir sus promesas, así nosotros seamos de dura cerviz, porque somos rebeldes, es nuestra naturaleza, solamente decidiéndonos por las cosas que nos ayudan a comprender el por qué podemos vivir en esa libertad, cuando entendemos que no son imposiciones, sino son cuidados para que podamos estar tranquilos y vivir en paz. Empezamos a ver estas ordenanzas de manera distinta. Continuamos con Deuteronomio 10, que narra la restauración del pacto entre Dios e Israel tras la idolatría del becerro de oro. Recordemos que el pueblo dijo que Dios nos diga lo que debemos hacer y nosotros lo cumpliremos. O sea, ellos estaban jactándose de su obediencia, de su fuerza para cumplir, y no era así. Con eso Dios les demostró que todo había sido por gracia de Él, que Él sabía, Él los conocía y nos conoce a nosotros. Entonces, entre más alto escupamos, en la cara nos cae, porque nosotros somos débiles y Él es el que nos da la fuerza para no caer en las tentaciones. Entonces, el pacto se restableció cuando Dios vuelve a hacer las segundas tablas de la ley. Y vemos que la fidelidad de Dios nos muestra que nosotros necesitamos ser transformados internamente, o sea, circuncidar nuestro corazón para poder amar, temer y obedecer a Dios, demostrándolo en los hermanos, porque no es una relación vertical, nosotros y Dios, porque esa es sencilla. Es una relación horizontal. Cuando yo recibo de Dios, yo doy ese amor a mis hermanos. ¿Y quién circuncida el corazón? El Espíritu Santo. Y Él es el que escribe estas leyes y estas ordenanzas en nuestro corazón. ¿Y que son leyes? De amor, de cuidado hacia nosotros mismos, hacia nuestro prójimo, y de establecer que Dios es nuestro único Dios. ¿Para qué? Para permanecer siempre en el centro del amor, para permanecer siempre viviendo en el Espíritu, porque nosotros no somos ni sentimientos ni pensamientos. Entonces, la única manera es que Dios sea el centro de nuestra existencia. Y vemos que aquí Dios restaura el pacto por gracia perdonó la rebelión, por gracia renovó las tablas de la ley, y esto nos muestra que su pacto es firme a pesar de que nosotros nos equivoquemos. Entonces, no tengas miedo. Si Dios, si Jesús es el centro de tu vida, tú lo has hecho como tu Señor y Salvador y te has equivocado, pues ve confiadamente al trono de la gracia, porque Él ya te perdonó antes de que volvieras a pecar. Ve, y cada vez que tú te expongas a su presencia, tú vas siendo transformado, tu corazón va siendo circuncidado, porque recordemos que no son rituales externos. Dios pide una transformación del corazón, que eliminemos la terquedad, la incredulidad, para estar dispuestos a obedecerla de corazón.
que podamos comprender su plan de amor para todos nosotros y qué demanda Dios, dice. Y ahora Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, o sea, que le respetes, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Recordemos que los 10 mandamientos son normas de conductas para que yo no pase por encima de nadie, ni nadie pase por encima mío, ni yo pase por encima mío, y que yo pueda estar siempre siendo cristocéntrica, o sea, centrada en lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Si Cristo es el centro, nada me desvía. Si Él está en mi altar, yo voy a actuar de la manera correcta porque Él es amor y ese amor va a pasar a los demás. Y si Cristo es el centro, el Espíritu Santo habita dentro de mí y recordemos que es Él el que toca a las personas, el que les da convicción de pecado y que nos acerca a Cristo, al Padre. Es Él el que nos lleva hacia esos brazos amorosos. Y vemos que en los versos del 17 al 19, Dios es descrito como soberano, pero defensor de los que más lo necesitan, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y nos instruye a todos nosotros para que mostremos ese amor y esa justicia en el necesitado. Nosotros somos esa extensión del amor de Dios. No cerremos nuestra mano cuando alguien necesita, porque para eso Dios nos bendice, para que demos bendiciones a otras personas. Si no, Dios cierra la mano, porque ¿para qué nos llena de tantas cosas para que sea para nuestra propia perdición? No, Él nos llena para que tú seas canal de bendición al que lo necesita, y siempre van a haber necesitados. Siempre, no cierres, porque entre más cierras tu mano, menos tendrás. Y los últimos versos es un reconocimiento de la grandeza de Dios como creador de todo y su elección de amor, llamándonos a la gratitud. Leamos: mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió entre todas las naciones como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Mira que en Cristo todos somos ese tesoro preciado de Dios y nos eligió en Cristo. A todos nosotros tú eliges si acogerte a ese plan de salvación, seguir viviendo a tu libre albedrío. Pues el Señor tu Dios es un Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia, les demuestra amor a los extranjeros que vienen en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él cuando hagas juramentos que sean solo en su nombre. Solamente Él es tu Dios, el único digno de alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos cuando tus antepasados llegaron a Egipto. Eran solamente 70 personas, pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. Recordemos todas las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida. Recordemos la fidelidad y recordemos que Él nos lleva siempre de camino de regreso a Él. Entonces, cuando Dios es nuestro centro, nosotros mostramos un Dios vivo a las personas que nos rodean, y las personas podrán conocer a Dios, porque tú serás ese evangelio que tal vez es el único que van a leer. Hay personas que no van a leer la Biblia, pero te pueden leer a ti, pueden leer la Biblia en ti. Entonces, no se trata de una relación solo vertical, sino horizontal. Y el Deuteronomio 11 es un llamado a Moisés a la nueva generación de israelitas para amar y obedecer a Dios incondicionalmente antes de entrar a Canaán. Se basa en recordar las obras poderosas de Dios, prometiendo bendiciones por la fidelidad y describiendo la tierra como dependiente de la lluvia divina y del cuidado constante del Señor.
¿Qué vemos acá? Amor y obediencia. La obediencia no es un cumplimiento de normas, es una respuesta al amor basada en lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, yo no empecé a cumplir unas disposiciones porque fueron impuestas. Cuando fueron impuestas ni las entendía. Pero ahora que yo leo la palabra entiendo que eso es para mi beneficio, para no dañar a nadie y para que mi vida esté centrada en Dios. Y por amor las obedezco. Y lo hago gracias a lo que Cristo ganó para mí. Porque tal cual como Él es, así soy yo. Y yo creo que la obediencia que yo no tengo, Él me la da y me ayuda a permanecer firme. Si yo me cobijo a Él y a su obra consumada, eso será. Entonces es sencillo, no es difícil, es reconocer que Él es mi Señor, que yo fui justificada por gracia y todo eso que yo no tengo, Cristo me lo da. Lo recibo porque yo creo en su palabra, creo en su verdad y creo en su sacrificio de amor. Cuando ellos estaban en Egipto dependían de el agua del Nilo, pero ahora que ellos iban a entrar a Canaán, Canaán era una tierra fértil donde llovía, el agua caía, o sea, era bendecida por Dios, igual donde tú estás. Uno ora, si uno es íntimo de Dios, si uno está cerca de Dios, Él escucha esas oraciones y sabe quiénes son esas personas que interceden. Entonces no es en vano que tú ores por cómo ves el mundo hoy. Él escucha las palabras de los que creen en lo que es Él, de los que le reconocen como su Dios y su Hacedor. Recuerda que Moisés oró mucho por el pueblo de Israel. Es nuestro labor hoy orar mucho por estas naciones, por toda esta gente, por todo lo que pasa, por lo que pasa en tu casa, por lo que pasa en tu país, en tu departamento. Somos luz y sal e intercedemos para que todos lleguen al conocimiento de Dios. Recordemos que obedecer lo podemos hacer en Cristo. Cuando obedecemos tenemos todas las bendiciones que Cristo ganó. Cuando decidimos vivir aislados de eso que Él ganó, esas bendiciones no vienen a nuestra vida. Como hemos dicho, nuestra decisión nos lleva a vivir de maneras difíciles, más difíciles, por desviarnos, por decidir por otros dioses. Entonces nos alejamos de esa tierra prometida que es Dios, Dios con toda su prosperidad para nuestra vida. Entonces siempre es libre albedrío, no es una maldición impuesta, es algo que tú has decidido. Tú tienes enfrente de ti dos caminos. Un camino está lleno de bendición y el otro de cosas terribles. Tú decides por cuál quieres transitar, por cuál quieres vivir tu vida. Entonces, pues eso recibes, eso recibimos. Entonces no hay que culpar a Dios, de verdad. El éxito depende de mi decisión, de hacia quién yo tengo como Dios y Señor. Y el Salmo 95 es un himno de alabanza y una seria advertencia, invitando a orar a Dios como el Creador soberano y pastor de su pueblo. Se divide en dos partes, una celebración gozosa de la grandeza de Dios y una exhortación a obedecerle sin endurecer el corazón, recordando la rebelión en el desierto. Recuerda que cuando estamos en el desierto sale lo peor de nosotros, porque es ahí cuando vemos que Dios no está, pero es cuando más cerca está para ver realmente de qué estamos hechos, para ver si nuestra alabanza en tiempos de abundancia es la misma en tiempos de escasez. No debe ser diferente, porque el gozo va por dentro, porque Dios está dentro. Y dice: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Y los versos del 6 a 7 invita a postrarse ante el Señor, quien no solo creó el mundo, sino que cuida íntimamente de su pueblo como ovejas de su prado. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado.
Si tan solo escucharan hoy su voz, y nos exhorta en los siguientes versículos a no endurecer el corazón, tomando como ejemplo los antepasados de Israel que dudaron en el desierto, en Masá y en Meriba. La obediencia y la escucha atenta a su voz son esenciales para entrar en su reposo. ¿Cuál es el reposo? En la obra consumada de Cristo, digamos. El Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto todo lo que hice durante 40 años, estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsa hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, pero sí entramos gracias a Jesús. Por gracia de Dios, que podemos hoy descansar en su obra consumada y recibir todas esas bendiciones, adhiriéndonos, confesando todos los días que hemos sido justificados por esa gracia. Eso le encanta a Dios. Cuando oramos, Él no ve nuestros pecados, Él ve a Cristo, su Hijo obediente, como ese olor fragante que sube a Él. Vemos que este salmo es usado en Hebreos 3 y 4 para exhortarnos sobre la incredulidad en Cristo. Debemos siempre poner la mirada en Cristo y lo que Él hizo. Recordemos que hoy está resucitando, resucita en tus vidas, y yo oro para que esa vida de resurrección hoy viva en ti. Y Lucas 2 narra el nacimiento de Jesús, destacando la humildad de Jesús siendo rey al nacer en un pesebre, y nos muestra que este evangelio es para todos, porque fue anunciado a unos pastores, no a reyes. O sea, porque todos nosotros somos esos necesitados que clamábamos por esa salvación, y Dios vino a esos nosotros necesitados, humildes y sencillos. Y con esto se cumple la profecía, la obediencia de José y María a la ley y el reconocimiento de Jesús como Salvador por Simeón y Ana. Dios ya lo hizo todo. Nosotros debemos es creer lo correcto y adherirnos a eso que Cristo hizo por nosotros. Vemos en los versos del 1 al 7 que Jesús nació en Belén. Se fueron allá por un censo que estaba haciendo el rey, y nace siendo pobre, no en un palacio, en un pesebre, porque ese pesebre es nuestro corazón desaliñado, que necesita vida y necesita luz. Y el mensaje fue dado a los pastores, porque los pastores eran considerados como marginados, lo que resalta ese carácter inclusivo. Por eso todos fuimos incluidos ahí. Y en el verso 19 decía, María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. O sea, todo lo que le llegaba a ella lo guardaba para sí y meditaba. El corazón es el centro, o sea, en su espíritu. Meditaba lo que escuchaba sobre Jesús, sobre las palabras del ángel, sobre todo lo que pasaba. Ella no se dejaba llevar ni por su mente, ni por sus sentimientos. Ella permitía que el Espíritu la gobernara. Por eso siempre sabía qué decir, y ella guardaba silencio. María poco se escucha, solamente cuando adoró a Dios. ¿Por qué? Porque ella era sigilosa, era tranquila y recibía lo que el Espíritu le daba todos los días y meditaba en esa palabra, la rumiaba en su corazón. No reaccionaba, ella vivía en el Espíritu, y hacia dónde va el Espíritu no sabemos ni dónde viene ni para dónde va. Solamente vivimos el día a día en su presencia. Y vemos que cuando se cumplió el tiempo, Jesús fue al templo para ser circuncidado y para ser presentado ante la comunidad, porque se demuestra que hay que ser obedientes a lo que Dios dijo. Jesús vino a cumplir todo, absolutamente todo, para identificarse con nosotros desde pequeños, con esa humanidad pecadora. Al cumplir toda la ley, Él se hacía uno de nosotros para luego darnos la libertad, porque cuando Él fue juzgado, todo lo había cumplido.
todo, absolutamente todo. Y por eso Él pudo pagar nuestro precio, el precio de nuestro extravío cayó sobre Él. Por eso fuimos nosotros hechos justos por su obra consumada. Entonces recordemos que nunca ha sido nuestra obra, nunca ha sido nuestro esfuerzo ni nuestro desempeño. No, siempre se ha tratado de la gracia inmerecida, es por gracia. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús, yo oro para que todos podamos recordar que somos el centro del amor de Dios y que nada en la creación podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que recordemos que por gracia hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz, y por esa gracia tenemos, por la sangre del Cordero, libre acceso al Padre. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia, porque siempre hallaremos misericordia. Que creamos hoy esa verdad en todo nuestro ser, y que hoy esa vida de resurrección de Cristo viva en cada uno de nosotros y podamos vivir conforme a la voluntad del Padre para nuestras vidas. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.